Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una semana más a este programa de cultura financiera, el primer programa de cultura financiera de la radio generalista en España. Tu dinero nunca duerme. No soy Luis Fernando Quintero, soy Manuel Llamas. Luis Fernando se mantiene de baja, pero esperemos que en breve esté ya recuperado. Y como siempre me acompañan pues los compañeros mosqueteros, como suele decir Luis Fernando. Domingo Soriano, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Y Andrei Trumel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? De Value School, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, de esos que conviene coger bolígrafo y papel para aprender, para escuchar. Y yo es a lo que vengo, a escuchar, básicamente. ¿Por qué? Porque contamos con Álvaro Guzmán de Lázaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Socio fundador de Advalor, un auténtico placer el poder contar contigo. Un placer estar aquí. Y te acompaña también aquí en cabina Antonio San José. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Manuel? Buenas. Venimos a aprender. Totalmente. Hoy venimos a aprender. Aprender de los que saben. De los, exacto, de los que realmente saben. Bueno, antes de comenzar, un par de recomendaciones. Por un lado, ¿buscas una forma inteligente de rentabilizar tus ahorros? Confía en Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos de inversión del grupo Santa Lucía, con la solidez de un gran grupo y 20 años de experiencia en gestión de activos. Tú sabes ahorrar, ellos saben invertir. Descubre más en Santa Lucía AM. Y también, por otro lado, tenemos que hablarles de una gran alternativa dentro de la gestión activa independiente, una gestión de la que nos gusta, con Skin in the Game, que además está demostrando un gran desempeño en los mercados, con un track record en los últimos 5 años por encima del 12%. Hablamos de Altex Asset Management, una gestora joven con corte quality y factorial que evita los sesgos conductuales y ofrece una alternativa sensata para vencer a los índices. Entre en altexam.com para más información. De The Value School, ¿qué recomendación tenéis, Andrei? Dos recomendaciones, Manu. La primera de ellas, el otro día estaba mirando las estadísticas de nuestra página web y no puede ser, porque hay una sección que es muy valiosa, que es la sección de librería, que no entra demasiados usuarios y os animo a que la visitéis, www.valueschool.es/librería. Y ahí en esa sección encontrarán recomendaciones de lectura y también podrán acceder para poder comprar los libros de nuestra colección de inversión y también con Deusto y también la colección de pensamiento política con el Juan de Mariana. Y la segunda recomendación, que ya la vengo trayendo las últimas semanas, nuestro taller La Inversión para Todos, que se celebra el día 28 de este mes, un viernes de 4 a 8 de la tarde, en la que Luis Alberto Iglesias pues bueno, imparte ese taller de 4 horas, muy interesante, sobre todo para empezar a invertir de manera sistemática, empezar a seleccionar fondos, a montar un poco ese plan para conseguir la independencia financiera, y luego 4 sesiones de seguimiento a lo largo del mes de diciembre, que yo creo que se agradecen mucho, sobre todo ese seguimiento, esas tutorías que nos piden mucho nuestros alumnos. Así que nada, quedan poquitas plazas, ahí pueden acceder, www.valueschool.es/formación. Cultura financiera, aprendizaje, conocimiento fundamental. Domingo Soriano, un par de recomendaciones. La primera es que, lo voy a anunciar, esto es una gran novedad, es que Domingo, entre sus muchas actividades, resulta que ahora se nos ha convertido en editor. Eso es. Y sí, acaba de publicar el primer libro de su editorial que lleva por título Innecesaria, y el título del libro, atención, Incertidumbre Radical, el arte de tomar decisiones ante un futuro incierto, de John Kay y Mervyn King. Librazo. Sí, eso es, el Necesaria editorial. Bueno, pues queremos una nueva editorial centrada en economía, sobre todo estos temas de psicología económica, economía conductual. Y estamos trayendo, este es el primero, vamos a traer alguno librazo, más. Este es un librazo, yo no lo recomiendo porque sea mío, sino que sea al revés. Es mío, digamos, es el primer libro de mi editorial, porque los 3 socios un día, tomando unas cervezas, somos 3 amigos, dijimos, ¿cómo puede ser que libros como Incertidumbre Radical no estén traducidos al castellano? Y entonces dijimos, es un escándalo, es un librazo. Todas las personas que yo conozco que se lo han leído en inglés me han dicho lo mismo, es espectacular y además sirve mucho para las inversiones, porque la tesis del libro es precisamente esa, que vivimos en un estado de constante incertidumbre radical, que tratar de anticipar el futuro a base de modelos es una mala idea y que es mejor ir a otro proceso de conocimiento, de aprendizaje, de prueba y error, y no de meterlo todo en una hoja de Excel y creer que la cifra que te sale de la hoja de Excel ya va a donde sea, que puedes aplicarla en cualquier circunstancia. Bueno, pues Incertidumbre Radical, esto es un gran ejemplo de emprendimiento
emprendimiento, ¿eh? Se ve un hueco, se ve una opción de negocio y dices, hombre, esto lo voy a hacer yo, porque aquí el mercado hay una posible demanda y le vamos a dar solución. Así que enhorabuena por este estreno editorial domingo, Incertidumbre Radical, de la editorial Innecesaria. Y tenemos un evento el próximo día 27, ¿verdad? Sí, un evento el día 27 de noviembre, un evento que queremos que cambie la vida. De hecho, así se llama el evento. Es a ver, tenía aquí el título exacto, que no quiero equivocarme. A ver, ya he perdido el título, pero era algo así, como un evento, cómo cambiar... Una inversión que te cambiará la vida. Una inversión que te cambiará la vida, es que no me salía el nombre. Una inversión que te cambiará la vida, perdón. El día 27, evento con los locos de Wall Street, con gente muy muy buena que va a estar ahí contándonos cuáles son las claves, cómo enfocan ellos la gestión de su patrimonio, su presupuesto, las inversiones y sobre todo un evento gratuito para que la gente pues conozca esos primeros pasos que tienen que dar a la hora de organizar sus cuentas. Bueno, pues después de esta introducción, de estas recomendaciones, con cursos, con eventos, con libros, con conocimiento y cultura financiera, hacemos una pequeñísima pausa y vamos a lo más importante del programa de hoy, esta entrevista especial con Álvaro Guzmán de Lázaro, socio fundador de Advalor. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Por cierto, domingo, para apuntarse a ese evento del próximo día 27, una inversión que te cambiará la vida, toda la información disponible en la página web de Los Locos de Wall Street. Yo soy muy respetuoso con las costumbres, de hecho soy contrario al derecho positivo, soy partidario del derecho consuetudinario, como la marca las grandes tradiciones, y una de las tradiciones que ya son norma, ley, en este programa, es que la primera pregunta siempre corre a cargo de Value School. Andrei. Pues vamos allá, Manu. Bueno, bienvenidos Álvaro y Antonio. Lo que quiero preguntarte, Álvaro, para comenzar, 2025, hablaremos también un poco de actualidad, pero sobre todo 2025, un año muy importante para Advalor porque acabáis de soplar las velas en ese 10º aniversario. Entonces, mi primera pregunta, para ponernos un poco en situación, coméntanos un poco los hitos, los desafíos que habéis superado en estos 10 años y un poco cuáles son las principales enseñanzas que te hacen pensar que el método de Advalor se ha asentado y es sólido para los próximos 10 años. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme una vez más a estar aquí con vosotros. La verdad es que han sido 10 años donde, al mirar para atrás, quizá la primera cosa que me viene a la mente es que hemos conseguido ser un refugio para los ahorros de la gente, ¿no? Hemos multiplicado el dinero de quienes nos han acompañado desde el principio por casi 3 veces y de alguna manera, al mirar para atrás, pues a mí me vienen todas esas personas que han ligado la consecución de algún logro familiar a nuestra rentabilidad, ¿no? Pues hay gente que se ha podido comprar un piso, hay gente que ha podido hacer una reforma, hay gente que ha podido, una persona tenía 10.000 euros, me dice, pues tengo casi 30.000 euros, pues bueno, pues tengo una posibilidad de mandar un hijo a estudiar al extranjero. Justo antes de venir, me acaban de decir que otra persona metió 50.000 euros y tiene pues casi 150.000 euros y con eso pues es un chaval joven y bueno, pues tiene un colchón ahí para estudiar lo que quiera, donde quiera, en fin. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Nosotros nos dedicamos a invertir, no tenemos una red de distribución, la gente que invierte con nosotros tiene que venir a nuestras oficinas, como quien dice, o hacer una transferencia con nosotros, no distribuimos nuestro fondo de manera masiva. Y al ser solamente una fábrica, pues lo primero que me viene a la cabeza es eso, ¿no? Es haber sido capaces de permitir a la gente pues conseguir, a las familias, un poco sus objetivos financieros. Lo segundo es que esto lo hemos conseguido con relativo poco riesgo, es decir, lo hemos conseguido sin apalancamiento, lo hemos conseguido sin utilizar deuda, lo hemos conseguido invirtiendo en compañías buenas, con una visión de largo plazo, gestionada por gente honrada, lo hemos hecho mirando a largo plazo siempre. Y bueno, yo creo que es importante mencionar esto, ¿no? Esta rentabilidad, bueno, pues se ha hecho sin incurrir en riesgos excesivos, ¿no? Y entre medias, y nada menos, pues mientras que generamos esta rentabilidad, y este yo creo que sería el tercer punto que yo mencionaría de este 10º aniversario, es que se ha creado una empresa, ¿no? Se ha creado una empresa que hoy, pues en la parte de inversiones tiene
11 profesionales entre Madrid y Londres, en nuestra oficina de Londres. Tenemos un aparato que está preparado para el cumplimiento normativo con muchísimos entes. Nos regula la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, todo esto es un lío, pero está muy bien, ¿no? Porque son todo garantías para el partícipe. Y bueno, pues tenemos un equipo que lidera Sergio Fernández Pacheco, que alguna vez ha estado aquí, que es un equipo importante y extenso, pero bueno, que en estos 10 años nos hemos convertido en una empresa pues que cumple con todo eso y que además ha sido referencia en muchas cosas, ¿no? Además, hemos conseguido crear un equipo comercial que en Advalor los comerciales no tienen objetivos de captación. Hemos creado un equipo comercial que está cerca del cliente sin venderle nada, ¿no? Nosotros lo que queremos es dar información, porque en este modelo nuestro de invertir a largo plazo, pues el mercado a veces te prueba y tienen que entender que aunque se gana dinero, como hemos visto en 10 años casi por 3, pero hay momentos que la bolsa cae, ¿no? Y entonces tenemos un equipo comercial que ha internalizado eso y que, insisto, sin objetivos de captación, pues está cerca de los clientes y yo creo que llega ya casi con la tecnología y demás, casi a poder hablar con cada inversor entre 1 y 2 veces al año, ¿no? Tenemos una red de proveedores fiable, unos empleados que son productivos y que ganan más que la media del mercado. Y hemos tenido la posibilidad con todo esto, en estos 10 años, de hacer iniciativas solidarias que a nosotros nos hacen una especial ilusión, como es el fondo conocido de ayuda a África, DaValor, donde además de que hemos dado una cantidad de dinero importante, yo no sé si supera los 4 millones de euros, yo creo ya a la fecha actual, pero lo interesante es que lo hemos hecho a través de una persona pues que como nuestras inversiones también es un inversor en valor, por así decirlo, ¿no? Entonces, sabiendo que en el mundo de las ayudas dicen que cuando se da lo normal es que se quede entre el 75 y el 80% por el camino, pues en esta entidad nadie tiene un sueldo, nadie cobra nada, con lo cual si hemos dado una peseta es como si hubiéramos dado 5, o sea, entonces estos 4 millones a lo mejor son 20, ¿no? En cosas que hemos podido hacer. Eso cuando uno mira para atrás, pues también da mucho sentido al trabajo que hace día a día, ¿no? Igual que esas familias que te cuentan pues que han podido cumplir algún objetivo, pues ver esos hospitales, esas ambulancias, esas clínicas móviles, esas cosas que hemos hecho en África, pues hombre, la verdad es que da mucha satisfacción. Pero vamos, lo que queda es una sensación de profundo agradecimiento, porque nosotros nos hemos esforzado, pero aquí hay un componente muy importante, pues de los clientes con su paciencia, de todos los proveedores, de los reguladores, de los empleados, y eso, pues nosotros, vamos, muy agradecidos a los clientes, muy agradecidos a Dios, yo personalmente, que soy muy creyente y creo que en los momentos duros la fe es lo que nos sostiene, y esto es lo que un poco me quedo en estos 10 años, ¿no? Y resultado del buen hacer, porque es muy difícil montar empresas, ya es complicado per se, en el ámbito de los mercados, de la gestión de activos, pues con dificultad también añadida, porque es un sector complejo, o sea que todo eso es fruto también del buen hacer de Advalor y de todos vuestros empleados. Domingo. Sí, ha habido una cosa que has dicho que puede que a mucha gente, es decir, la explota un poco la cabeza, porque va casi, has dicho, lo hemos conseguido, esas buenas rentabilidades, sin apalancamiento y sin riesgo. Y muchos oyentes estarán diciendo, un momento, a mí siempre me han dicho, incluso en este programa, probablemente lo hemos dicho, que normalmente muchos de los productos, pues por ejemplo los productos bancarios que nos ofrecen, van ligados a la rentabilidad y el riesgo, y que si en un depósito te ofrecen muy poco es porque es muy poco probable también que pierdas ese dinero y que el banco al final del tiempo del depósito pues te va a pagar lo que te ofrece y por eso es pequeño, y que pues por ejemplo una emisión de bonos que ofrece una rentabilidad muy alta es porque esa empresa pues está en muchas dificultades y por eso está ofreciendo mucho para captar clientes. ¿Cómo podéis vosotros mezclar rentabilidad muy elevada con esa sensación de bajo riesgo que dices que habéis tenido? Pues porque nosotros invertimos no viendo cosas que los demás no ven, sino pensando distinto sobre cosas que todo el mundo ve, vamos a decirlo. Cuando nosotros, te voy a poner un ejemplo que yo creo que se entiende muy bien. Cuando nosotros invertimos en el año 2016, por ejemplo, en compañías mineras de cobre, cuando el cobre estaba a $4.000 por tonelada, claro que había gente que pensaba que bueno, podían pasar cosas, el cobre podía caer aún más y el cobre podía ser sustituido por el aluminio, en fin, había muchas versiones para la tesis negativa sobre el cobre. Pero la realidad es que si uno se remangaba, cogía el papel y el lápiz, cogía el avión y se iba a visitar a los actores de esta cadena de valor, uno concluía que en el cobre a ese precio estaba perdiendo dinero todo el mundo.
Y el cobre, eso por un lado. Y por otro lado, el cobre era absolutamente necesario para un montón de cosas, entre otras, pues para la transición energética tan comentada. Claro, comprar acciones de una compañía de cobre cuando nadie quiere el cobre y el cobre está a un precio al que de mantenerse la industria desaparece cuando es necesaria, pues hombre, no parece que sea muy arriesgado. Si tú defines el riesgo como la volatilidad de las cotizaciones, claro que tiene riesgo, porque desde que compramos, pues las acciones fluctuaron, incluso cayeron, seguramente primero un 20, un 30%, como siempre antes de subir. Pero el riesgo entendido como persona que se juega su dinero a largo plazo y lo que quiere primero es no perderlo y segundo generar una rentabilidad, yo creo que no lo había, porque para que hubiéramos perdido dinero tendría que haberse producido una situación durante 5, 6, 7 años del cobre en esos niveles, lo que hubiera generado cierres de capacidad, escasez y pues cuando esas cosas suceden siempre el precio sube y alimenta a nuevos productores a salir, ¿no? Con lo cual es esa noción de poco riesgo. Yo creo que es una pregunta muy buena la que haces, porque parece que, hombre, obtener rentabilidad sin riesgo, pero es el riesgo de la paciencia, es el arbitraje del tiempo. Es decir, no, yo no voy a ganar dinero mañana, a lo mejor ni pasado, ni en un mes, ni a lo mejor en un año. Pero si yo miro a 4 o 5 años y me compro el Real Madrid del mundo del cobre, para ser muy claros, no me compro un equipo de tercera división, me compro el mejor. Pues hombre, no parece que sea demasiado complicado. Lo que tampoco quiero yo hacer que esto sea más fácil de lo que realmente es, no quita que haya que viajar allí, hay que entender los diferentes métodos de producción, hay que entender las diferentes culturas de cada compañía, hay que entender cómo los propios ejecutivos definen el riesgo, porque hombre, contado así puede parecer que es fácil para cualquiera. Yo creo que no, es difícil, pero que sea difícil no quiere decir que el riesgo sea poco. El riesgo se reduce con dos cosas, que es con el trabajo y la disciplina a la hora de seleccionar la compañía, 1, y 2, con un horizonte de largo plazo. Están vuestros fondos, Álvaro, en máximos históricos. Háblanos un poco de vuestras carteras. ¿En qué situación se encuentran? ¿Qué esperáis a corto o medio plazo? ¿Cuál es vuestro valor objetivo? ¿Y cuáles son las características de las empresas que componen vuestros fondos, tanto internacional como nacional? Muy bien, bueno, la verdad es que estamos en máximos históricos, nuestros clientes, no hay ninguno que esté perdiendo dinero y eso es un motivo para celebrarlo, pero yo quiero poner en contexto esta rentabilidad porque los últimos 10 años han sido peores que los anteriores 12. Hemos hecho un poco más de un 10% anual y cuando nuestra trayectoria era más bien del 14,5-15% anual. ¿Por qué? Pues estos 10 años han sido quizá el peor momento de las estrategias de valor, que es nuestra estrategia de inversión, frente al crecimiento. Es decir, hemos conseguido estos resultados con viento de cara para nuestro sistema de inversión. Luego, yo pienso que si el viento se pone de cola, pues en fin, esto es mejorable, ¿no? Ahora entraremos un poquito más en detalle. Y luego, como tercer punto, lo hemos logrado con mucha parte del tiempo viendo la renta fija en el 0% de rentabilidad. Es decir, hay que poner en contexto las cosas. Un ahorrador ha tenido la opción de hacer el 0 o incluso negativo. Había gente que defendía, ¿no?, que había una justificación filosófica, me llegaron a decir a mí, en una persona del mercado, para explicar los tipos en negativo, ¿no? Bueno, esta persona es una persona inteligente, o sea, es decir, que no lo pensaba ella sola, había más gente que lo pensaba. Bueno, pues yo creo que los próximos 10 años, en ese sentido, pues pueden ser, digamos, con un contexto más favorable aún, porque el que hemos tenido, insisto, ha sido muy desfavorable, ¿no? De hecho, muchas casas value extranjeras que yo sigo y son amiguetes y demás, pues cuentan que, bueno, pues les ha costado, ¿no? O sea, les ha costado generar rentabilidades, ¿no? Para los próximos 10 años, yo soy optimista porque tenemos un equipo más grande, tenemos un equipo más formado, tenemos más compañías analizadas y puede que tengamos el viento de cola. Pero ojo que cuando hablamos de lo que podemos esperar para los fondos, yo no menciono ni los próximos 6 meses, ni el próximo año, ni los próximos 2 años. Eso para mí es irrelevante. O sea, nuestros resultados se han logrado ese multiplicar casi por 3 en 10 años con una caída del 50% en medio. Entonces, bueno, yo soy consciente de que en cualquier momento la bolsa puede caer,
Pero la buena noticia es que eso no es importante. O sea, lo que hay que hacer es aguantar, no vender en esos momentos y seguir mirando a largo plazo y nuestra historia es que se recuperan siempre, ¿no? Luego, digamos, para mirar el futuro que me has preguntado y cómo lo veis concretamente a futuro, pues con estas matizaciones iniciales, nosotros no tenemos bola de cristal y desconfiamos, y yo sugiero a los oyentes que desconfíen de cualquier adivino que sepa lo que va a hacer el mercado o un sector, o, en fin, yo no conozco a nadie que lo acierte de forma sistemática, tampoco yo soy la referencia de todo, llevo 30 años solo, pero en 30 años no he conocido a nadie. Así que yo no recomiendo estrategias de gurús ni gente que, en fin, vea cosas a futuro que no se producen nunca, vamos. O aciertan unas veces y otras fallan. Nosotros, para ver qué podemos esperar del futuro, tenemos una medida concreta, que es el peso de cada compañía, de cada negocio en nuestro fondo y el valor objetivo que tenemos asignado para esa compañía. Y la multiplicación de las dos da una resultante que, bueno, pues que es lo que llamamos el precio objetivo. Oye, pues si todas las empresas que tienen llegan a su precio que una por una te has trabajado, pues ¿cuánto vale el fondo? Pues el fondo está cotizando, yo creo que a 270 ahora mismo, más o menos, y creemos que su valor es alrededor de los 500 por participación, o sea, prácticamente doblar desde estos niveles. Si esto se produjera en 5 años, pues estamos en una rentabilidad del 15%. Se puede producir en un 70 en 2 años, puede primero caer un 10 y luego subir un 100, o sea, eso ya sabéis cómo funciona, ¿no? Pero, hombre, si me preguntas por el futuro de los fondos, yo creo que una medida es esa, ¿no? Es decir, ¿cómo están de baratos, no? Pues el Fondo Internacional está, que es el corazón del dinero de nuestros partícipes, pues está más o menos en un 100% de potencial. El fondo ibérico tiene menos potencial. El fondo ibérico lo ha hecho muy bien este año. Este año ha subido, yo creo que un 30%, tampoco te creas que me lo sé exactamente, pero bueno, tiene algo menos de potencial. Es un mercado, España y Portugal, donde hay menos empresas, hay menos barro, menos arcilla para hacer esculturas y bueno, pues tiene un potencial pues entre el 50 y el 60%, que eso sería una rentabilidad pues menor, una rentabilidad pues más bien en torno al 10% desde estos niveles para los próximos 5 años. Esa sería más o menos, digamos, como un poco la situación. Domingo. Sí, decías, en los últimos 10 años han sido los peores del value versus el growth, y es verdad, hemos leído muchos artículos sobre eso, y decías, lo normal es que estos 10 pues no sean tan malos. Ahí, digamos, yo estoy leyendo algunos analistas que están diciendo, no, esto va a seguir siendo así, porque lo que ha cambiado es los fundamentos del mercado. Es como que hay un nuevo paradigma. El otro día leía un artículo... Esto me suena a la típica frase, esta vez es diferente. Sí, Esta vez es diferente. No voy a decir que me lo crea o no, pero yo el otro día leía un artículo que lo que venía a decir es, es que ahora no puedes contabilizar las empresas, no las puedes valorar como antes, porque ahora con la IA, bueno, diferentes, sobre todo hablaban mucho de la IA, esto ya no es igual. Entonces, un poco la tesis de los que dicen esto es que va a seguir esa diferencia entre el growth y el value, porque las formas de mirar a las empresas o a los beneficios han cambiado. Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta. Me voy a cebar, Domingo. Déjame la capa y la espada que me voy a cebar. Mira, precisamente estos son los adivinos de bola de cristal que luego lo increíble de estas personas es que si fallan no les pasa nada. Nosotros si fallamos, el problema es que te llevas un balazo o se lo llevan tus clientes, ¿no? Pero vamos a viajar a 1998, que todos los que estamos aquí yo creo que os acordáis de lo que pasó. Terra. Sale a bolsa yo creo que a 14 o 15, 30, 40, 50, sube a 70, 80, 90. Nosotros ya empezamos a decir que aquello 100, 110 y acaba en 170. Y era un nuevo paradigma. Ni las predicciones más optimistas del año 98... ni las más optimistas podían pensar que hoy iba a haber smartphones, que no teníamos entonces, que iba a haber iPads, que yo iba a leer el periódico en una cosa que por magia me entraba de repente en una tableta, en vez de tener que ir a comprarlo, que íbamos a tener en casa una librería con todo el cine que se había producido hasta el momento, incluso las películas sacadas en sala 2 meses más tarde. No sabíamos lo que era el wifi. Es decir, ni las más optimistas predicciones de cambio de paradigma no solo se han cumplido, sino que se han superado con creces. Y eso no impidió que quien invirtiera basándose en eso, pues en el pico, yo creo que en Nasdaq estaba a 5.000 y se fue a 1.000. Es decir, el índice
perdió un 80% de su valor. Lo que quiere decir que como muchas compañías de esas siguen vivas, pues algunas compañías, las gordas, cayeron un 80% y la mayoría lo perdieron todo. Entonces, ¿puede ser distinto? Puede ser. Nosotros, desde luego, no vamos a ser los que vamos a decir si es distinto o no. Yo a los que predicen eso, pues les deseo buena suerte. Y si aciertan, yo creo que nosotros no nos va a pasar nada, porque las compañías que tenemos en cartera pues hacen cosas que seguirán necesitándose y están a precios a los que estoy convencido que las van a querer, porque, hombre, una de las primeras cosas que analizamos es el impacto de la disrupción. O sea, sabemos que tenía caballos, pues llegó el coche y el caballo ya no valía para nada, y luego y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues nosotros eso lo tenemos en cuenta. Ahora bien, yo me remito a esto y verdaderamente si esto es distinto que el año 98, no lo sé, pero en el 98 acordaros, a mí fueron los 9 meses más difíciles, yo creo, como inversor, ¿no? Porque era mucho más joven y pensabas todo el rato que te estabas equivocando, ¿no? Que por qué podías comprar acciones de Adolfo Domínguez a 4 veces beneficios y no paraban de caer, y sin embargo las acciones de Terra valían 30.000 millones, que era lo que valía Repsol en aquel momento. Bueno, pues luego Adolfo Domínguez multiplicó por 10 y Terra lo perdió todo. Pero eso es muy bonito decirlo ahora, pero cuando lo vives día tras día se te queda grabado. Entonces, cuando ahora me dicen que es todo diferente porque la IA y tal, pues yo pienso que en 10 o 15 años la IA estará completamente presente en nuestras vidas. Cada trabajo se habrá visto afectado por la IA. Ayer decía, yo creo que fue el presidente de Walmart, ¿no?, que dijo, ni un solo de mis empleos en Walmart no se va a ver afectado por la IA. Es decir, va a afectar absolutamente a todo, pero de ahí a que haya que comprar Nvidia, eso ya, amigo, es un poco más complicado. O sea, recuerda a esos tiempos de burbuja tecnológica que efectivamente algunos lo vivimos, y ahora estamos viendo, bueno, un resurgir de la inteligencia artificial. De hecho, las principales compañías de capitalización bursátil son tecnológicas, pero sobre todo el principal resultado del crecimiento del S&P 500 procede precisamente de las tecnológicas también, ¿no? Valores muy, muy altos. Andrei no se acuerda de lo que es Terra. No, sí que lo sé. O sea, sí lo sabes, porque lo has leído. Porque lo sabes, pero no te acuerdas. En ese momento era demasiado pequeño como para entender lo que estaba pasando, pero sí. Me parece muy interesante lo que estabais hablando, y justo la frase que ha mencionado Álvaro, ¿no? Esa bola de cristal, porque justo esta semana volvía a tuitear desde 2023 Michael Burry, que hacía desde, pues eso, más de 2 años que no tuiteaba nada, y él justamente decía algo así como en plan de, pues bueno, que este tipo de inversor, que además él ha tenido éxito, también se ha equivocado muchas veces al intentar predecir burbujas, y se ha equivocado perdiendo dinero, que eso sí que por lo menos le honra, ¿no? Poner el dinero donde pone también su boca, por así decirlo, ¿no? Parafraseando y traduciendo un poco de mala manera el inglés. Pero él venía a decir como que a veces lo más importante cuando ves esas burbujas es no hacer nada. Entonces, eso, ojo, que es un apunte importante. Que es lo más difícil en muchas ocasiones, sí, no porque hacer nada. Ves muchos fantasmas, tienes muy claro que algo puede estar caro en el mercado, pero a veces es mejor simplemente no hacer nada y ceñirte a lo que sabes que funciona, que es buscar esas ineficiencias. Y te voy a tirar una pregunta, Álvaro, que esto quizás es un poco complejo, pero seguro que también te va a gustar el tema. Se lleva hablando años de que el mercado puede estar, de cierta manera, ¿no?, como esas ineficiencias desapareciendo a causa de la indexación. ¿Crees que podemos estar viendo también algo similar ahora con la tendencia de cada vez más high frequency trading o decisiones de inversión? Porque estoy empezando a ver ya muchos artículos de inversores o incluso fondos quant. No olvidemos el modelo DeepSeek, que seguro que todos nuestros oyentes lo han escuchado, el que proviene de China. Es propiedad, si no me equivoco, de la empresa Highflyer, que de hecho es un hedge fund chino, y empezó a desarrollar este modelo que funciona muy bien en razonamiento, precisamente para invertir en bolsa. Entonces estamos viendo cómo hay inversores o quants que utilizan cada vez más pues estos modelos para tomar decisiones de inversión, y están ganando dinero con ello. ¿Qué sucede? Bueno, has dicho dos cosas. Primero, si los mercados van a ser o no más eficientes por la indexación. Yo creo que por la indexación van a ser menos eficientes, porque la indexación es justamente lo que sube lo pondero más, ¿no? Sin mirar sin prestar atención a ninguna variable de nada, con lo cual eso nos viene fenomenal. Que la gente invierta lo que pesa mucho en los índices, porque ya lo que no pesa mucho, pues ahí nos lo dejan, ¿no? Y otra cosa distinta que has dicho es que las máquinas puedan ser listas, invertir mejor y limar ineficiencias. Y eso, bueno, ahí tenemos a la gente de Renaissance Technologies, que es un fondo que yo creo que ha hecho el 30% anual ya durante casi 30-40 años, tienen 70.000 millones que son solo suyos, porque ya no cogen dinero de fuera. O sea que efectivamente hay actores para todos los gustos y claro que eso funciona, ¿no? Yo soy
vamos, yo sí que veo ineficiencias, porque veo precisamente mucha gente. De hecho, por eso creo, para la pregunta de Domingo, que nosotros hemos ganado dinero sin riesgo. Nvidia ha subido un montón, yo creo que ha multiplicado por 15 de los últimos 4 o 5 años. Pero nuestras acciones que hemos comentado aquí, de Consol Energy, una productora de carbón, pasaron de 3 a 100. Multiplicaron por 30. ¿Y por qué multiplicaron por 30? Sin tener mucha deuda la compañía, o sea que no fue un tema de apalancamiento, fue un tema de que la gente escogió una narrativa no trabajada, evidentemente, de que el carbón iba a desaparecer, cuando era una imposibilidad física que desapareciera en el plazo de tiempo necesario para que las acciones de Consol valieran 3, ¿no? Yo considero que eso es una ineficiencia tremenda. Bueno, pues nos permitió ganar el mismo dinero que con Nvidia desde ese momento. O sea, desde los mínimos de Consol hasta hoy y los mínimos de Nvidia hasta hoy han subido más o menos lo mismo. O sea, que no se ha llevado la publicidad ni se ha llevado las flores, ¿no? Pero sí, yo creo que para quien estéis dispuesto a trabajar, por lo menos cuestionar los consensos, ¿no? Porque muchas veces el consenso tiene razón. Pero cuando alguien quiere decir, ¿y esto que dicen de que tal es tan así? ¿Será tan así? Y pones horas de trabajo y te coges un billete de avión y vas a la tierra y te remangas y ves y preguntas a unos y a otros y piensas, al final yo creo que siempre hay ineficiencias. Hemos comentado ya en alguna ocasión que has visitado el programa, Álvaro, el método Advalor, que es vuestra marca propia de análisis de empresas, etcétera. Y además a mí hay una de tus frases, que ya hay frases tuyas, Álvaro, que son míticas, que a mí me gusta mucho, que es: yo me dedico a elegir las preguntas fáciles del examen. O sea, a mí voy a lo fácil. Ahora las hemos cambiado por tirar penaltis sin portero. El símil futbolístico también me gusta. Y esto engancha con una de las enseñanzas del grandísimo maestro Warren Buffett, que dice que él básicamente se dedica todo el día a analizar empresas, a leer balances contables, etcétera, pero a decir que no, hasta que lo ve realmente claro. Elección de preguntas fáciles. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿En qué os fijáis a la hora de seleccionar una buena empresa? Bueno, lo primero que me has dicho y que me ha gustado mucho ha sido lo del método Advalor, porque al final yo creo que el tiempo que llevamos en el mercado ha habido una identificación, quizá pues con razón en el pasado, ¿no? de nosotros como gestores estrella, y a nosotros no nos gusta mucho esta calificación porque no nos la creemos. En general hay muchos gestores estrella que han acabado estrellados, o sea, y es conocidísimos los casos de Anthony Bolton cuando pasa a invertir en Hong Kong, es conocido el caso de Neil Woodford, en fin, hay muchos gestores que han tenido unas rentabilidades muy buenas, han crecido sus figuras, pero eso obvia una cosa muy importante, y es que es mejor un equipo que un gestor estrella. Entonces, ese equipo, que es donde está la base del método Advalor, crear un equipo es difícil. Y Antonio, tú siempre decías que no eres lo que dices, sino que eres lo que haces, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha costado muchísimo. Hay que invertir mucho tiempo en explicar la filosofía de inversión. La filosofía es qué se puede comprar, qué no, qué situaciones. Hay que invertir mucho tiempo en el proceso. Oye, antes de invertir, tienes que pasar por todas estas etapas. Hay que invertir mucho tiempo en asegurarte de que los aspectos técnicos están adquiridos. Hay que perder mucho tiempo en corregir cuando las personas se equivocan, que no es nada agradable. Hay que perder mucho tiempo en medir el resultado, porque unos avanzan, otros no avanzan. Hay que invertir mucho tiempo en lograr motivar a esa gente, porque no todos lo hacen bien desde el principio, ¿no? Luego hay que invertir tiempo en elegir el talento de cada uno y ponerlo en el lado correcto. Hay analistas que tienen un talento tremendo para llegar a puerta fría y bombardear a preguntas a una audiencia, ¿no? De por ejemplo, un Investor Day o un viaje donde se va a ver una mina. Y hay otros que son más técnicos, más analíticos, ¿no? Luego hay que elegir dónde poner a cada uno, ¿no? Entonces, esa inversión de tiempo nosotros la hemos cuantificado y es 1,25 días de 5 días que tiene una semana en los últimos 2 años y medio. Es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Pero entonces, el resultado de eso es que hoy, al botoncito de comprar y vender, en Advalor hay 6 personas que lo aprietan. Entonces ya es que, claro, no somos Álvaro y Fernando, son 6 personas, entre Madrid y Londres, aprietan al botoncito. Pero lo aprietan con la misma filosofía, con el mismo proceso de inversión, con plantillas homogéneas para discutir cada una de las cosas. Y eso sí, cada uno luego con su ángulo particular, con su mayor o menor conocimiento de un sector particular, cada uno con su punto genial, ¿no? Pero no acaba aquí siquiera el método, porque el método incluye el equipo de trading. Nosotros tenemos
3 traders, ahora van a ser 4. ¿Y por qué necesitáis 4 traders si sois una gestora razonablemente pequeña? Bueno, porque el equipo de trading hace un montón de cosas más que simplemente comprar y vender lo que les decimos. Están en el mercado, nos cuentan qué está pasando, nos cuentan quién tiene un bloque para nosotros, quién nos ofrece papel, quién nos ofrece dinero, nos cuentan los informes que se están publicando de los sectores nuestros y de los adyacentes. Es decir, eso forma parte intrínseca del método AdValor. Luego tenemos 44 brokers en más de 15 países, que son nuestros ojos allí y que saben también lo que queremos, porque hemos perdido tiempo con cada uno en explicarles exactamente qué es lo que queremos, ¿no? Luego tenemos proveedores de tecnología financiera, herramientas más allá de Bloomberg, que es la que todo el mundo conoce, tenemos muchas más, ¿no? Y esos proveedores también están metidos en que nosotros hay cosas que no queremos y hay cosas que sí queremos, ¿no? Entonces, nosotros no pensábamos crear esto, porque sí que es cierto que bueno, durante muchos años, pues éramos unos analistas que, oye, pues nos fue muy bien y demás. Pero ahora ya, pues con la edad y viendo cómo va cambiando el mundo y viendo cómo efectivamente necesitas talentos complementarios al tuyo, pues decidimos dar este salto. Y hoy, lo que hay hoy es algo que nosotros pensamos que no iba a haber. O sea, es algo que es sostenible. Es decir, hay mucha gente, si mañana falta uno, no pasa nada. Y pasa mucho, porque son todos importantes, ¿no? Y nosotros nuestra intención es que haya más gente que dé al botón. O sea, oye, tenemos un sistema piramidal, casi complejísimo japonés, diría yo. Es un sistema japonés complicado, como decimos siempre en broma, pero no, es un sistema donde de verdad hay un plan de carrera, ¿no? Desde que entras y aprendes a hacer los numeritos, hasta que aprendes a hacer el análisis sectorial, hasta que te conviertes en un experto en una serie de campos y luego pues tienes una capacidad para meter compañías en cartera directamente, ¿no? Pero nosotros queremos que haya pues uno o dos analistas más que se conviertan en gestores pues cada 2-3 años, ¿no? Con lo cual, ese es el método AdValor, es la suma de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, si seguramente que habremos hecho por el camino muchas cosas mal, pero si esto hemos hecho más cosas bien que mal, pues generará una empresa donde al final pues nadie se ha conocido y a la vez todos tengan mucho que aportar, ¿no? Sí, pero la clave, más allá de los nombres, como bien comentas, Álvaro, es el método. Es decir, el compartir y el aplicar el mismo método y además con objetivo de continuidad. Es decir, vuestra gestora es gestora de autor, porque sois socios fundadores Álvaro y Fernando. Pero claro, el hecho de que estéis dedicando tanto tiempo a formar nuevos analistas con la capacidad, como bien comentas, de apretar el botón aplicando ese método que habéis construido a lo largo del tiempo, eso garantiza la continuidad de la gestora al margen de nombres propios, ¿no? Domingo. Sí, yo quería preguntarte, estamos hablando de lo que ha ocurrido, lo que va a pasar. Una de las grandes diferencias quizás que hay ahora en el mercado respecto a cuando vosotros empezabais hace 3 décadas está, yo creo, en la cantidad de participantes que hay en el mercado. Porque antes decías, nuestro objetivo o nosotros compramos sin riesgo porque pensamos distinto sobre algo que todo el mundo ve. Y ahora una de las grandes diferencias es que hay mucha más gente viendo. Es decir, yo recuerdo cuando yo empezaba a interesarme por cosas de la bolsa, te tenías que comprar quizás un periódico en papel, había 4 libros traducidos de Peter Lynch y poco más. Y ahora tienes miles de blogs, la comunidad inversora se ha multiplicado por muchísimo. Ya no solo en cada uno de los países, que desde luego en España y Estados Unidos, sino también globalmente. Hay millones de chinos, de indios que invierten, que analizan empresas que hacen tesis que antes no había. Entonces, ¿es igual de fácil? ¿O cómo se plantea un value? Que al final un value quiere hacer algo contrario a lo que ve la mayoría para encontrar oportunidades, porque antes podemos pensar, en la época de Benjamin Graham, pues Benjamin Graham era el único que estaba mirando aquello y nadie más estaba analizando algunas compañías. Ahora hay muy pocas de esas de las que nadie más está mirando. Bueno, la verdad es que la pregunta es muy buena, Domingo, es verdad. Es verdad que hay mucha gente más que antes y además los más listos se han venido aquí porque han dicho, oye, pues los ingenieros porque son teóricamente más listos que la gente que hemos hecho económicas o ADE o lo que sea, por lo menos sus carreras son más difíciles, han dicho, pues yo también quiero jugar a esto, ¿no? Porque se gana dinero y el private equity, la gestión y el investment banking están llenos de gente muy inteligente y desde luego más que antes, ¿no? Pero siendo eso así, que hay más gente y probablemente más lista dedicada a esto, yo me sigo sin explicar lo de Consol. Siento volver a lo mismo, pero te voy a cambiar por otro. La energía nuclear, que hemos hablado en esta mesa. Con toda la gente mirando que había, éramos
el top 5 de accionistas institucionales de Cameco, que es la mayor minera de uranio del mundo. Es decir, yo, cuando estábamos invirtiendo, como siempre, empezamos a comprar acciones a un precio de $10 por acción y la acción se nos fue a 6, una caída del 40%. Y ahí lo que nos decían, algunos clientes incluso, nos decían, pero bueno, ¿no habéis visto la serie de Netflix del uranio y de la energía nuclear? Bueno, vosotros os reís, No, yo- pero Sí, en sí. aquel momento Sí. decía, la energía nuclear es mala, destruye, la energía nuclear es horrible. Otros más sofisticados decían que la energía nuclear era cara. Otros inversores también decían, la energía nuclear es un mercado confuso, opaco. Y entonces nosotros, claro, no entendíamos nada, porque nos decíamos, vamos a ver, aquí hay tantas centrales nucleares, creo que eran 440, se están construyendo 50, 60. La minería de uranio, con el uranio al precio al que está, no gana dinero nadie. Hay realmente un oligopolio, porque lo producen los canadienses y los de Kazajstán, más o menos. Es decir, es que el uranio tiene que subir mucho, porque la energía nuclear, y fuimos uno por uno trabajando para analizar todos los mitos. ¿Es cara? No, es barata. Y es especialmente barata cuando los reactores los hacen los de esta parte derecha del mundo en vez de los de esta parte izquierda, que tienen mucha regulación. Es barata cuando no hay sobrecostes y un exceso de regulación. ¿Es dañina? Es por megavatio producido la que menos accidentes tiene. Luego tiene una cosa que es constante, no es intermitente. Es decir, decíamos, bueno, está todo mal. Es decir, toda esa gente, todo ese mundo, toda esa comunidad, y éramos que no podíamos comprar 0.10% del fondo porque movíamos la cotización. Imagínate la liquidez que tenía aquello, valía 3.000 millones. Bueno, ¿qué es nuestro método? Compramos, después de analizar todo eso. Me parece que éramos los únicos analistas financieros en el Congreso Mundial Nuclear de hace 6 o 7 años. Conocimos a Primatov, el hombre de Kazajstán. Es decir, por supuesto conocimos no es que conociéramos, que Tim Gitzel nos acabó conociendo a nosotros, el CEO de Cameco. Bueno, pues de repente empezó a pasar nada. Es que no pasó nada más que Bill Gates dijo un día, oye, pues que esto no está mal, porque esto no es intermitente, esto es constante. Es que la energía nuclear es muy buena, esto está fenomenal. Y entonces la gente empezó a subir el precio del uranio. Bueno, pues nosotros, las acciones de Cameco se fueron de 6 a 40. Y nosotros vendimos. Y vendimos a 40 porque creíamos que valía 60. Porque siempre nos dejamos un margen de seguridad. Pues fíjate, si tampoco seremos tan listos, que ayer yo creo que cerraron a 90. Entonces, todo esto, o sea, que una gestora española, un poco, pues oye, una gestora ordenadita, pero muy pequeñita, una gota de agua en el océano, sea el top 5 de accionistas de Cameco, de la mayor minera de uranio. Pues eso quiere decir que habrá mucha gente, pero desde luego hay gente para todo y empresas para todos, porque esas oportunidades se siguen produciendo, Domingo. O sea, que yo creo que se van a seguir produciendo. Dicho esto, es cierto que ya no te puedes comprar Camallor a PER 5. Eso es verdad. Camallor era una empresa pues que era como un Zara para tallas grandes en el año 98 y tenía, año 2003, perdón, y crecía las ventas like for like, pues al 7, al 8, al 10%, que en un negocio de ropa es crecer el beneficio al 25% anual y cotizaba a PER 5. Sí, de esas no hay tantas. Pero ¿qué pasa? Que Cameco parece que es más complicada que esa, pero es más sencilla. Lo que pasa es que como hay que irse allí, ver lo que es la nuclear y ver lo que es la minería y ver lo que puede pasar y tal, no es tan accesible a todo el mundo, que yo creo que eso a mí un value canadiense, amiguete mío, que no ha hecho buena rentabilidad en estos últimos años, me decía, es que vosotros habéis metido en materias primas que a mí, qué tonto fui, ¿no? Por no meterme, porque ahora que lo cuentas tampoco es tan complicado, pero hay ese mito que Buffett dijo de no, las materias primas son malos negocios y no hay que invertir, y tiene razón, no seré yo quien lleve la contra de Buffett, pero son malos negocios, pero depende de qué punto del ciclo los compres, porque cuando los compras en el punto bajo y sin deuda, son negocios muy, muy seguros. La importancia del relato. Anda que no hemos hablado de energía nuclear aquí, no hemos hablado de combustibles, hemos hablado de gas licuado y cómo ha cambiado el relato en los últimos años. Ahora, vamos, la energía nuclear no solo es la más segura, la más barata, sino que es la más limpia, es la más verde y están construyendo nuevas centrales por todo el mundo. Pero es que ya lo era. ¡Ya lo era! Álvaro, no quiero desaprovechar la ocasión de que abordemos alguna tesis de inversión. Corrígeme si me equivoco. En vuestro último informe semestral, donde aparecen publicadas vuestras posiciones en vuestro fondo internacional, en Advalor Internacional, una de las primeras posiciones es Barrick, minera de oro. El oro está brillando con luz propia en los últimos tiempos, está en máximos históricos. Ya sé que no existe una correlación perfecta entre el precio del oro y la cotización de mineras de oro, pero explícanos, ¿en qué consiste esta tesis de inversión? Ahora vamos a la tesis de Barrick si quieres, pero yo
siempre que hablamos de mercado y de geopolítica y tal, siempre quiero también que el oyente intentar aliviarle un poco, ¿no? Porque yo veo todo el rato que al hablar de predicciones de futuro se pone en relación la guerra de Putin y Ucrania. Donald Trump y las tarifas, el conflicto entre Israel y Palestina, ¿va a haber inflación o no? Mociones de censura en Francia o casos de corrupción que hacen... Es decir, y parece que eso afecta a todas las acciones. Entonces, claro, un inversor que nos oiga y diga, o un oyente, yo quiero comprar acciones de Repsol, pero ¿cómo me afecta esto y lo otro? Y claro, yo lo que diría es que no hay que reaccionar a todos esos titulares. La mala noticia es que es impredecible lo que va a pasar con el mercado. Yo no sé si mañana, por la mañana, nos vamos a desayunar con un acuerdo definitivísimo entre Xi Jinping y Donald Trump que zanje la guerra de tarifas y el mercado pues sube un 7% ese día, o si de repente vamos a ver un escenario de guerra nuclear y cae un 25% el mercado. Es decir, la mala noticia es que no lo puedes predecir. La buena noticia es que no hace falta predecirlo, no tienes que saber esto para invertir. O sea, nosotros preferimos hacer ejercicios más acotados, un ejercicio de diagnóstico primero. Oye, ¿nosotros qué vemos? No sabemos lo que va a pasar, pero ¿qué vemos? No es, insisto, predecir el futuro, es, bueno, pues pensar distinto, pensar un poco, ¿no? Con respecto a las cosas que ya hay, ¿no? Entonces, digamos, ahora mismo nosotros lo que vemos, una serie de oportunidades que si quieres luego entramos. Ahora te paso a contar la tesis de Barrick. Pero lo primero es eso. No tenemos que reaccionar a los titulares y tengamos un diagnóstico de cómo está el paciente, que eso sí que se puede hacer. Y luego sepamos que para generar rentabilidad lo importante es gestionar nuestras emociones, que es lo que nosotros ayudamos a hacer a los clientes. Oye, no vendáis en mínimos y pues no sé, ¿usted qué hace el día del Brexit? Que estaban todas las pantallas en rojo, o el día que ganó, o el día del COVID. Pues nosotros salimos con cubos a coger lo que está cayendo. Bueno, pues el día, seguir con el ejemplo que ha salido del año 98, el día que las compañías de internet están subiendo el 10% anual, pues nosotros nos vamos al braserito a leer tranquilamente, o como decía Michael Barry, a no hacer nada, ¿no? Entonces, estas son las dos partes claves, siempre. Entonces, tú has hablado del oro y de Barrick y demás. Sabéis que nosotros nos gusta muy poco hablar de nuestras compañías porque es la única propiedad intelectual que tenemos y es el patrimonio un poco de nuestros clientes, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros invertimos en oro desde el principio porque nos parece que el oro es la inversa del dólar y nos parece que los bancos centrales estaban haciendo alguna que otro experimento monetario que va a acabar, como siempre acaba, con la devaluación de la moneda, ¿no? Pero no solo por eso, ni de una manera directa, porque eso sería una operación macro. Es que además había compañías como Barrick que habían sufrido una transformación increíble y que el mercado, con todos esos actores, no estaba viendo. Es decir, Barrick Gold es una compañía minera de oro que se había quedado muy atrás con todas las compañías de oro, pero esto te hablo de antes de que subiera el precio del oro, y llega un gestor, Mark Bristow, que había sido el jefe de Randgold, que es la compañía que mejor rentabilidad había sacado en un análisis a 20 años del FTSE entero. Del todo el FTSE, que es el índice inglés, una compañía minera. Normalmente el caballo ganador a 20 años de un índice no suele ser una compañía minera, que por definición son cíclicas. ¿Cómo debía ser de buen gestor este señor para haber hecho eso? Bueno, pues llega a Barrick y nosotros tomamos una posición importante, el precio del oro sube y sube, pero no, las acciones de Barrick no despegan, porque este señor Barrick, pues el mercado lo entiende como un factor de descuento en vez de como un factor de prima, porque es un dueño, porque tiene opiniones muy marcadas, porque no quiere hacer M&A, no quiere comprarse compañías y parece que se va a perder oportunidades, y nosotros aguantamos y aguantamos y aguantamos. Y oye, pues las acciones de Barrick finalmente despegaron y nosotros creemos que sin riesgo, pues no tenía deuda, tenía una cartera súper diversificada por países, pues en 5 minutos, como quien dice, yo creo que ha sido en cuestión de 4 o 5 meses, las acciones de Barrick han pasado de 18 a 36, ¿no? Entonces, bueno, tampoco queremos desvelar mucho, pero sí podemos decir que hemos vendido la mayoría, pero fundamentalmente por una razón, y es que Mark Bristow se ha ido. Y se ha ido porque le han echado. Entonces, ya los intríngulis de por qué le han echado y qué ha pasado y demás, no le han echado porque ha hecho nada malo ni nada, sino por habido una guerra de poder en el Consejo. Y bueno, Mark ha considerado que si no le querían, pues él es uno de los mayores accionistas de Barrick, que se iría y que pues que tampoco quería hacer daño a la compañía si en el Consejo no le querían, ¿no? Entonces, esa noticia para nosotros, de nuevo, el corsé del método ad valor. A nosotros nos parece que las acciones valen clarísimamente más. Tenemos la sensación de que estamos dejando la tarta de chocolate encima de la mesa y nos estamos yendo,
pero el método ad valor no es lo que pensemos dos señores, es una serie de cosas. Y si la tesis por la que has entrado aquí es porque te fías de que este señor va a guardar tu dinero en un sector muy complicado que es la minería, con jurisdicciones muy complicadas como es Mali, donde han tenido problemas, como es Nevada, aunque sea Estados Unidos, donde había problemas de ingeniería, es decir, nosotros con ese señor y con su equipo sí que estábamos muy tranquilos y satisfechos. Cambia ese señor y cambia su equipo, nuestro método es un corsé. Nos tenemos que ir. Y además coincide con que las acciones, bueno, pues habían doblado en los últimos 6 meses, ¿no? Aplicación una vez más del método ad valor, por cierto, en un nuevo ejemplo donde se demuestra la importancia de la paciencia y que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, Álvaro, que a veces en el sector de la inversión value, de repente una determinada compañía se dispara de golpe, no de forma gradual. Es decir, en muy poco tiempo aflora su potencial. Ojo, y también en muy poco tiempo cae, ¿eh? También. Ojo, las dos cosas. Este negocio todos creemos que es lineal y razonamos linealmente y las subidas gordas y las bajadas gordas, salvo algunas excepciones, se producen de forma abrupta. Se dice que las acciones cogen las escaleras para subir y el ascensor para bajar. Sí. Andrei. Justo con esta idea, yo es que estaba pensando antes y me venía un poco así a la memoria unas charlas magistrales que están subidas a YouTube y tuve la suerte de encontrármelas hace cosa de 10 años por ahí, cuando quizás Advalor apenas estaba echando a andar o prácticamente ni existía, en la que no estoy seguro de si eras tú, Álvaro, o era Fernando, que en una de esas charlas magistrales hablabais de eso, de un poco las dualidades que debe tener un value investor y lo difícil que es aguantar un poco en esos momentos más complicados, ¿no? Te iba a preguntar también, pero más que nada ya porque se nos va a ir el tiempo del programa, lo que nos queda, te iba a preguntar también por las dificultades de la inversión en energía o en materias primas, porque bueno, vosotros tenéis muchísimo know-how al respecto, pero me voy a ceñir a algo mucho más sencillo para Álvaro y también para Antonio. Una recomendación de, no sé si lectura, podcast, película, serie, algo que os haya tocado recientemente, que os haya hecho aprender algo nuevo y que os gustaría, pues bueno, compartirlo con nuestros oyentes. Muy bien, déjame que te diga, porque la pregunta esa es muy buena, la que has hecho al principio, ¿no? Cuando decíamos en ese podcast o lo que fuera, hace muchos años decíamos que para ser inversor en valor tienes que ser como muy prudente todo el rato, ¿no? Y muy humilde y muy prudente y decir, oye, a ver si va a tener razón el mercado, pero hay veces que hay que decir, bueno, no, ahora el mercado está equivocado. Y tengo que, dar un golpe a la mesa y decir, aquí voy, ¿no? ¿Qué distingue lo uno de lo otro? Pues muchísimo trabajo. Y precisamente visiones distintas, y un equipo, y haber viajado, y haber visitado la compañía, y la experiencia, y. Me dijo un amigo, que también es gestor, gestionó 10.000 millones en Fidelity en un fondo, me decía que invertir es el último arte liberal. Es decir, cuando hablamos de método, suena a algo muy procedimentado, y lo es, en partes, pero tiene que tener esa plasticidad de decir, no, es que la energía nuclear no es mala ni cara, ni puedes desconfiar de ella, hay que invertir, ¿no? Y eso, llegar después de haber hecho como en una lista del avión, check, ¿no? Pero bueno, quería simplemente responder a eso. Y luego una recomendación va a ser de nada financiero, o sea, que va a sonar a una cosa, pero es un libro que a mí me parece fascinante y que creo que todo el mundo debería leer, y además es muy, muy cortito y muy fácil de leer, que es de un neurocirujano que se llama Eben Alexander y que se llama La prueba del cielo. Y era una persona que no era creyente y bueno, tuvo una experiencia y la plasmó en un libro muy cortito que se lee en 2-3 días y yo, lo he recomendado por ahora a 5 personas y 5 de 5. Les ha encantado. Les ha encantado. Pues queda dicho. Para terminar, no sé si queréis alguna otra cuestión, si no, cierro yo. Claro, es que nos hemos quedado con ganas de más. La verdad es que siempre todos los programas que hacemos con Álvaro y con Fernando, pues siempre nos falta tiempo. Pero simplemente para terminar, Álvaro, comentabas oportunidades. En este contexto, con los fondos en máximos y todas estas turbulencias a nivel geopolítico que existen en el mercado, ¿dónde estáis pescando? Si nos puedes dar alguna pista brevemente. Bueno, yo... Primero, más que oportunidades, me gusta hablar de los riesgos, porque para hablar de oportunidades tienes que saber primero dónde te matan para no ir allí. Entonces, a mí los riesgos ahora mismo me parece que son, en general, la deuda del Estado. Ese es el primer riesgo gordo, eso va a llevar a más impuestos, eso va a llevar a más regulación y probablemente a que la inflación no desaparezca. Con lo cual, la conclusión de eso es que no hay que tener renta fija a largo plazo. Ya vamos eliminando para ir abriendo las oportunidades. El segundo riesgo que veo yo es que cada vez más, y esto quizá, Domingo, a ti te interese especialmente, veo que hay más gente, o sea, veo que
hay más distancia entre la gente que toma decisiones y las consecuencias que sufren esas personas. Es decir, más distancia. O sea, mucha gente tomando decisiones, ya sea en gobiernos o en consejos, donde no sufren las consecuencias de lo que les pasa. Eso no quiere decir que sean malos, es decir, yo estoy a favor de los consejeros independientes en las compañías, pero cuando hay solo consejeros independientes o solo se fomenta la independencia, yo he echado mucho de menos, no da tiempo, porque si no hablaría, os contaría ejemplos, he echado de menos la voz de un dueño, con lo cual, otra cosa que nosotros tenemos, oye, vamos a intentar invertir con dueños, o sea, nos quedamos con que no invertimos en renta fija y vamos a intentar quedarnos con dueños. Y luego el tercer punto de riesgo es que las valoraciones en general son altas. Es decir, hay que tener cuidado. Nosotros tenemos valoraciones bajas. En el 2022 pasó una cosa que nunca había pasado, que es que la bolsa cayó y nosotros subimos. Bueno, pues creo que eso se puede producir. Oportunidades, pues que la mayoría de las personas se levantan, van a trabajar todos los días, cada vez con más herramientas. Eso incrementa la productividad y eso es bueno para la economía. Tenemos muchas empresas muy olvidadas todavía, Domingo, y muy interesante. Nos puedo decir algún sector, pero hemos hablado mineras de oro. Y por último, oye, nosotros cuando sumamos cada empresita con su precio objetivo nos sale un 100%. Chico, eso os puedo decir. Pues nos quedamos con ese dato que es ciertamente esperanzador y positivo. Como siempre, un auténtico placer, Álvaro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Domingo, muchas gracias por invitarme. Un nuevo programa para apuntar. El cuaderno lleno. Masterclass, y profundizaremos en la siguiente ocasión con este tema de oportunidades que me ha gustado y el de los riesgos también. Andrei, un auténtico placer. Y Antonio, como siempre, un placer. Muchas gracias por tu presencia. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.